Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nadie pone en tela de juicio las riquezas tanto culturales como naturales del continente latinoamericano. Pero cuando la duda se instala a causa de una inflación galopante, no está mal que alguien nos lo recuerde. Esto es lo que hace nuestra invitada de hoy, la poeta mexicana Yasmín Díaz Sánchez, en su libro Las Musas de Hispanoamérica, que va a presentar aquí en París en el Instituto Cervantes. Y para hablarnos de este libro y de su trayectoria literaria, Yasmín Díaz Sánchez ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Yasmín. Muy buenas tardes, Jordi. Muchísimas gracias por esta invitación y también quiero agradecer a Flor María Muñoz Bañales Por supuesto. en la gestión de esta maravillosa entrevista, porque yo sé que va a estar fabulosa esta charla. Y pues sí me gustaría platicar acerca de mi libro Musas de Hispanoamérica, que es un libro que presenté hace algunos años en el Teatro de la Reforma en mi ciudad natal de Matamoros. Un libro diseñado para enamorarse de Hispanoamérica. De eso hablaremos. Tenemos la imagen de Flor María justo detrás de nosotros, que es la organizadora de estos encuentros de literatura latinoamericana aquí en París, que van a tener lugar el 28 y 29 de septiembre y no el 27 y 28, como yo anunciaba ayer, prematuramente ayer. Cuéntanos, permíteme que explique antes que nada que has nacido en la localidad mexicana de Matamoros, ahí en Tamaulipas, si no me equivoco, y que eres hija del poeta Manuel Díaz Arreta, fallecido no hace mucho. Pero cuéntanos, ¿cuál ha sido el legado que te ha dejado tu padre? ¿Cómo era tu padre? Mi padre fue un hombre sumamente lleno de valores, su vida completamente dedicada a la poesía desde que era niño. Él nos contaba una historia muy interesante que fue lo que a mí me atrapó desde mi niñez, escuchar que él había sido abandonado precisamente por sus padres y boleaba en las calles. Él tenía una intención de estudiar y una fuerza muy grande. Comenta que una ocasión estaba boleando en una calle y que él sabía mucho acerca de literatura. Y un maestro se acerca a él y lo empieza a cuestionar sobre cosas de historia, de muchas de académicas, y descubre que es un niño muy talentoso. Le pide que tome su caja de bolear y lo lleva a darle preparación académica. Y acabó siendo maestro tu padre. Acabó siendo maestro y no solo eso, obtuvo premios nacionales. Por ejemplo, hizo el himno a la Escuela Normal Superior de Tamaulipas, que es el traje que estoy portando en este momento, ¿verdad? Tradicional de mi estado. Y obtuvo este himno el primer lugar nacional en himnos a escuelas normales. También hizo himnos de varias escuelas del estado y obtuvo premios en oratoria, en declamación y hasta en novela. Me imagino que en tu casa la poesía ocupaba un lugar inmenso, ¿no? Me decías que incluso en el desayuno tu padre declamaba. Sí, era algo divino ver hasta mi madre incluso, porque los dos eran muy, digamos que fanáticos de Rubén Darío, les gustaba mucho el modernismo, Rubén Darío, y mi padre era muy enamorado con mi mamá, siempre le llevaba flores y le llevaba flores y le declamaba un poema, y era todos los días ver las escenas de amor tan románticas, tan llenas de luz en mi familia y sobre todo de poesía. ¿Te enseñó a declamar tu padre? Sí. ¿Cómo decir una poesía? Mi papá me llevaba a la preparación que hacía con sus alumnos porque hacía poesía individual y poesía coral. Y actualmente yo me dedico a hacer poesía coral también. Entonces él me llevaba de niña y yo lo observaba y decía, por ejemplo, me declamaba un poema que él me compuso, que lo recordaba mucho un maestro que fue secretario de Educación en el estado. Decía, me hizo un poema que se llamaba Los zapatitos negros y decía, ¿cómo me dan pena tus zapatitos negros? Tú eres una sirena y ellos siempre tan feos. Y eso se refería a que en ese tiempo él tenía algo de complicación económica y no podían comprarme zapatos, ¿verdad? Pero para él siempre fui una princesa y decía, mi hija siempre, un amor incondicional de padre.
tu padre se entregó en cuerpo y alma al magisterio, lo que le impidió publicar libros, ¿no? Nunca publicó un libro de poesía. Sí, se quedó prácticamente en el, o sea, la entrega y de que fue a registrar el libro a la Ciudad de México. Llegué con mi registro y quedamos en presentarlo en cierto mes, pero lamentablemente lo sorprendió la muerte, ¿verdad? Junto a mi madre y Falleció hace unos años en un trágico accidente de de automóvil, ¿no? automóvil. 2016, que fue el año que presenté Musas de Hispanoamérica, meses después de presentar Musas, fue en diciembre. Tuvimos esa trágica noticia que conmovió a prácticamente toda mi ciudad porque en el velorio de mis padres estuvieron casi todo el estado presente, de todas Falleció tu partes. madre también y Falleció mi madre y una sobrina jovencita de 23 años. terrible accidente, ¿no? Sí, en paz descanse. ¿Fue la admiración de tu padre por Rubén Darío lo que te lleva a escribir el legado junto a Rubén Darío cuarto, bisnieto del poeta? Sí, definitivamente. En mi casa papá tenía el libro azul y siempre decía que era el mejor. Él decía, es el mejor, porque también era muy fan de Manuel Gutiérrez Nájera, ambos modernistas. Y cuando veía el libro decía, este es el mejor libro, no se te olvide. Y yo lo escuchaba y decía, pues todo lo que dijera él era ley, ¿no? Entonces, escuchaba Sonatina y tantas cosas que escuchaba en casa sobre Rubén Darío, y de pronto nos sorprende la pandemia y se da esta situación que virtualmente tuve contacto con el bisnieto de Rubén Darío Cuarto y Lacayo. Y pues le mando un saludo precisamente al ingeniero que seguramente nos estará viendo por allá en su natal Nicaragua o Costa Rica, Imagino, según. Yasmín, que fue un encuentro lleno de emoción, ¿no? ¿Cómo es el bisnieto de Rubén Darío? Creo que, como tú dices, es ingeniero industrial, es un oficio bastante prosaico, ¿no? Es un hombre con un carácter sinceramente maravilloso, noble, con, digámoslo así, una sencillez que atrapa, ¿no? La forma en como él, la verdad, me trató en este tiempo en el que hicimos el libro, yo me sentía, este, como si estuviera en un sueño, porque para mí la admiración a Rubén Darío siempre ha sido demasiada. Entonces fue soñar y fue cumplir un sueño y decir, es que esto es algo increíble, o sea, haber nacido en Estábamos una cuna así. viendo una imagen de Rubén Darío. ¿Es difícil para él llevar el peso de la responsabilidad de ser un heredero casi directo del poeta Rubén Darío? En mi opinión, pienso que está muy orgulloso, que está feliz y de hecho pues lo ha manifestado a través de escribir sobre la genealogía de su familia. Y la verdad, pienso que definitivamente se va heredando esa gracia y ese temple desde nuestro maravilloso poeta universal, Rubén Darío. Yasmín, has recibido varios galardones en los que destacan el de la Secretaría de Educación de Tamaulipas por tu cuento Las Memorias del Monaguillo de Hidalgo. ¿Quién era este Monaguillo de Hidalgo? Ay, es un cuento que cada que lo leo y lloro. Se trata del padre de la patria mexicana, Miguel Hidalgo, y el monaguillo es alguien ficticio que lo sigue en todo momento y siente todo lo que de alguna manera siente el padre Hidalgo. Entonces, en México nos enseñan a amar mucho nuestros héroes y Miguel Hidalgo representa quizás el mayor héroe que tenemos. Entonces, por eso es el padre de la patria. Haber escrito sobre él me dejó una huella porque fue investigar, fue de alguna manera poner el corazón en lo que estaba haciendo. Y al final el monaguillo se rompe en llanto de ver cómo fue decapitado y cercenado de sus huellas el padre de la patria. Y la verdad es que me sacude pensar y recordar esa hermosa escena que fabricada, ahora sí que creada por mí, y a la vez basada en la historia. Entonces, fue ver ese cuento expuesto en el Museo Regional de Historia de mi estado
y me sentí sumamente orgullosa y plena y feliz y agradecida con mis maestros por haberme enseñado a amar a mi identidad. Pero para ti la poesía es más importante, ¿no? Que la prosa o no. Estoy entre las 2. De hecho, he escrito, una trilogía de terror, se llamada Esta Antigua y basada en las tradiciones de México. He escrito Pasión Mestiza, que es otra novela basada en la historia de Tamaulipas, y el libro de Musas de Hispanoamérica, El Legado, Hidromiel, que es un poemario de amor, ¿verdad? Maravilloso. Que por cierto, antes de Hidromiel, tiene un poema inspirado en París. Bueno, Rubén Darío también tiene una clara inspiración francesa, ¿no? Sí, sí, Toda sí. la obra de Rubén Es Darío. una combinación extraordinaria. De hecho, el modernismo, pues es así, o sea, es una combinación de Francia y de ahora sí que del francés y el español. Precisamente estuviste hace un par de años presentando el libro sobre Rubén Darío aquí en Francia, aquí en París también. ¿Cómo fue la experiencia? Fue una experiencia maravillosa. Recuerdo que me comunicaba con el ingeniero constantemente y nos poníamos de acuerdo para hacer videos, para tratar de sacar adelante el trabajo porque, pues, de hecho era un compromiso, fue un compromiso muy importante para ambos y haberlo presentado con Flor María también fue un sueño hecho realidad. Fantástico. Resumiendo, ¿cuál ha sido el legado de Rubén Darío para la poesía contemporánea? Creo que ha, de alguna manera, combinado el español con el francés, ¿sí? Fue una aportación muy importante, por ejemplo, la revolución que le hizo al soneto y cómo, ahora sí que lo hizo lo trasladó a lo que es el alejandrino francés. Y a mí en lo particular, escribir en alejandrino francés fue una gran experiencia porque estamos hablando del versos de arte mayor, de 14 sílabas y separadas en el hemistiquio 7. De alguna manera, haber hecho este trabajo fue un trabajo magistral y de muchas horas. Recuerdo haber escrito más de 300 hojas para 20 poemas por la medida del verso. Entonces era estudiarlo y revisar. Eso me lo enseñó mi papá. O sea, toda la cuestión de la métrica se la debo a él porque él era mucho de medir las sílabas y de estar muy pendiente de que estuviera todo perfecto en el idioma, ¿verdad? Entonces, a él le debo eso, esa maravilla. Dejando las modas aparte, se ha perdido, ¿no? Ya el arte mayor. Ahora la poesía es libre, surrealista. Así Es una es. lástima en el fondo, ¿no? En el fondo sí, concuerdo. He asistido a algunos talleres y me dicen, es que eso ya pasó de moda. Y me quedo pensando, es que no podemos dejar ir algo tan extraordinario. Es un tesoro para mí. Entonces, no creo que sea algo que se pueda perder. Eso no lo has perdido en tu poemario Las Musas de Hispanoamérica, que vas a presentar en el encuentro de este año aquí en París. ¿Cómo nace la idea de invocar las musas de Hispanoamérica? Musas de Hispanoamérica, cuando pensé en elaborar este libro, me imaginé a niños declamando mis poemas y me imaginé a niños de todo el continente americano declamando mis poemas y de hecho ya se me concedió el de que lo declamen y no solo eso, sino que han ganado concursos con el primer poema que es en honor a la Huasteca de Tamaulipas y, y ha sido una experiencia extraordinaria ver a los niños ahora sí que declamar poesías En hechas. tu libro nos invitas a un viaje poético que parte de tu Tamaulipas natal, pasando por el resto de México, América Latina y el mundo, ¿no? Es Así es. un largo viaje, ¿no? El mismo que tú has hecho también, ¿no? Así es. De hecho, en Tamaulipas me ocupo de viajar. A veces creo un poema y luego asisto al lugar a donde lo he creado y digo, caray, no se me fue nada. Es como si alguien me hubiera dicho las cosas, ¿no? Pero sí fue inspirado básicamente para usarlo en las escuelas y que los niños pudieran enamorarse de sus raíces. El último poema de tu libro es un adiós al planeta Tierra. Tan mal están las cosas que te despides ya del planeta.
Sí, me llama la atención porque cuando escribí este libro nunca imaginé que después fuera a haber tanta situación, porque todavía no estaba la pandemia y se dieron tantas situaciones interesantes en torno al planeta, ¿verdad? Que ahora sí que este adiós es algo que me sacude de cada que lo leo, cada que ahora sí que lo analizo, lo reflexiono, toca mi corazón y cuando lo leo para los demás siento que también pasa lo mismo. Dicen, Yasmín, que los poetas son los peores lectores de sus propios poemas. Quizás podrías demostrarnos lo contrario, ¿no? Podrías leernos uno de tus poemas, quizás de Claro este que sí, libro. con muchísimo gusto. ¿Qué es lo que nos puedes proponer? A mí me gustaría leer este poema para Nicaragua, porque el libro propone la unidad, el amor entre los países hispanos, y creo que a eso vine, a hermanarme con todos los poetas de Hispanoamérica, de Latinoamérica, y pues voy a dar lectura, si me lo permites. Yasmín Díaz Sánchez. El niño que se perdió en Nicaragua. Érase un niño que se perdió en Nicaragua y se encontró que ahí había un paraíso de agua. El sol brillaba radiante en un edén de flores que coquetas lucían hermosísimos colores. Cuando el niño suspiraba, el amor a naturaleza quitaba de aquel infante todo signo de tristeza. La fuerza de los vientos acariciaba al niño, quien recibía contento, jubiloso, su cariño. Sus ojitos se llenaban y llenaban de belleza, de paisajes nicaragüenses, infinita su grandeza. Mas cayó la noche y el niño se hizo amigo de la luna. Luna nicaragüense, más bonita que ninguna. Llegando de nuevo el día, el niño miró una mano. Era una mano celeste que provenía del océano. Y un hermoso delfín fue ante él un testigo, que el mar se había salido para hacerse su amigo. Le mostraba el terciopelo blanco de sus olas, los caballitos, estrellas y también las caracolas. El Pacífico y el Atlántico ante el niño se posaron, majestuosos, imponentes al niño se presentaron. Aguas de América, aguas de navegación, que unidas causaron al tierno niño admiración. En Nicaragua, al niño le pasaron cosas muy buenas, pues también conoció a las místicas sirenas. Se encontró con barcos en alegre navegación y al verlos se puso alegre y hasta cantó una canción. Se hizo amigo de los mares, de los ríos y lagunas, y esas amistades fueron muy oportunas. Descubrió que todos ellos estaban llenos de agua y que no hubo nada mejor que perderse en Nicaragua. Y ahí termina este corto poema. Muchísimas gracias, Yasmín. Yasmín Díaz Sánchez, nos has dado unas ganas enormes de viajar a Nicaragua. Enviamos un saludo a nuestros telespectadores y oyentes que nos siguen ahí en ese maravilloso país. Gracias por haber estado aquí con nosotros, Yasmín. Mucho éxito Gracias aquí en la por la presentación de tu invitación. libro. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Tamaulipas también. Sí, un abrazo a Tamaulipas y a Matamoros. Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.